Bueno, me presento, yo soy Nicole Silva, yo soy egresada de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima, Perú. Yo egresé en el año 2018. Yo básicamente, digamos que mi trayectoria laboral y académica se ha ido más por el lado de minería. He trabajado y bueno, actualmente trabajo para el sector minero, ¿no? He estado en empecé en lo que es en el sector minero en el 2018, bueno, en Buenaventura, es una empresa peruana minera que tiene pues varias unidades mineras en todo el Perú, ¿no? Entonces ahí empecé mi trayectoria como practicante y luego fui a otras empresas y bueno, actualmente he vuelto nuevamente a una empresa del grupo Buenaventura y trabajo en un proyecto minero. Eh, Antes de entrar, bueno, al sector minero, mis intereses iban por otro lado, ¿no? Mis intereses académicos iban más es muy distinto, iban por el tema de religión y género. También estaba interesada por los temas de memoria, ¿ya? De conflicto armado, porque también está en boga en esos años. Todo el mundo quería Mm, ver temas de memoria. Eh, y aparece, como te digo, yo postulaba a todos lados, ¿no? Ya perdí la cuenta de cuántas veces, pero me acuerdo que mi meta primero era el lugar de la memoria, porque yo quiero ver temas de memoria y me fascinaba y todo eso. Eso fue que en una de esos eh, postulo y veo un aviso en la escuela de las prácticas para Buenaventura y digo, a ver, postularé, ¿no? Y me llaman. Entonces, bueno, pasé todo el proceso, ¿no? Y me llamaron para hacer práctica. Entonces, y me fui a Huancavelica y pucha, fue una experiencia muy enriquecedora porque contrastó muchas de las cosas que yo había leído en etnografías, que me habían enseñado. En ese tiempo estaba en boga todo el tema de Máxima Cuña. Máxima Cuña es, ¿no? La de Conga, ¿no? Entonces, yo tenía una idea sobre lo que eran comunidades campesinas, cómo debían ser, cómo debían comportarse, qué era una empresa minera, ¿no? Entonces, una parte de mí al inicio se sentía rara, ¿no? Y luego me gustó la dinámica en realidad. Y fue así que, con ayuda de quien era mi jefe en ese momento, solamente le dije, oye, ¿tú crees que yo puedo hacer mi tesis? Porque me están pidiendo para mi proyecto hacer eso. ¿Tú crees que lo puedo hacer de acá? Le dije. Y me dijo, sí, no creo que haya problema. Ok. Y así fue como empecé por los talleres de tesis, taller de teoría, taller de metodología. Y tuve mucha resistencia, la verdad, a mi tema al inicio porque lo querían que lo enfoque desde el tema del conflicto medioambiental, ¿no? Socioambiental. Y yo les decía, sí hay, pero lo que está primando es el tema laboral. Entonces yo no puedo ignorar eso. Entonces, todo el primer ciclo fue lucharla, me acuerdo, el primer semestre. Lucharla para que me acepten, porque querían que cambie querían que cambie mi enfoque. Yo le decía, no, pero oye, o sea, como antropóloga al inicio me frustraba ver que la gente estaba dispuesta a negociar compensación ambiental por dinero, ¿no? O sea, ponerle un precio a eso, ¿no? O venir a querer chantajearte, condicionarte, amenazarte con eso, ¿no? Entonces yo decía, pero no, eh, cuando yo he estudiado las comunidades campesinas, tienen esa estructura y ven esto de acá, entonces, ¿cómo es posible que suceda esto? No, no, o sea, a mí me frustraba mucho y, o sea, tenemos muy idealizadas, muy encapsuladas a las comunidades campesinas que no logramos aterrizar cuál ha sido su inserción dentro del sistema capitalista, mercantilista, ¿no? Y con el modelo que ahora se tiene, ¿no? Desde Fujimori, ¿no? Que se implantó. Bueno. Entonces, es algo que me costó, pero al final me aceptaron el tema de tesis, ¿no? Ya, lo que yo vi básicamente fue un estudio comparativo entre la negociación de dos comunidades campesinas ujú, con la empresa minera. Básicamente fue eso, ¿no? Un estudio de caso
comparativo de cómo ambas negociaron y el tema laboral fue lo que más predominó, más allá del reclamo perdón, de contaminación ambiental, que no es que estuvo ausente, pero pasó a segundo plano y no fue el protagonista como tal vez sí lo es en otros contextos. Yo regresé ahí cuando ya no era trabajadora. Entonces siempre tenía que estar aclarándoles también Claro. ese tema, ¿no? Pero la gente, como ya me conocía y todo, accedía a las entrevistas. Entonces yo hacía visitas para entrevistar a la gente, ¿no? Y estar ahí unos días. Lo hice en el 2018, 2019, sí, antes de pandemia. Y creo que Wow. 2020, pero sí, sí, regresé y sí, todo fue antes de pandemia. Ok. Como estudiante, yo me quedaba algunos días, no me quedé por periodos largos, porque yo empecé a hacer las entrevistas mientras estaba en mi último año de estudiante. Entonces, aprovechaba a veces fines de semana o aproveché las vacaciones de medio año para ir, ¿no? Entonces, yo pactaba previamente por teléfono con algunas personas, líderes, para entrevistarlos, y habían otras personas que surgían las entrevistas durante mi estancia. Entonces, ya cuando estaba en vacaciones tenía como que podía estar hasta una semana, ¿no? Y eh, hi- hice dos modalidades. Me quedé en la misma comunidad, en un hospedaje, y una vez me hospedaron en la mina, ¿no? Pero más me quedaba yo en la comunidad, ¿no? Entonces, ahí fue donde apliqué las entrevistas, ¿no? Y lo que hice fue pasarme mi experiencia de prácticas. Lo que pasa es que yo tengo esta característica que me gusta apuntar todo. Ujú, Yo tenía mis cuadernos apuntando absolutamente todo. Y también me valí de esos apuntes para poder recopilar la información. Y ya cuando volví y me dejaban participar en algunas reuniones en buena hora, ¿no? Yo era full escritura, ¿no? De ujú, escribir quién hablaba esto, cómo se expresaba, cuántas personas eras, quién reclamó, y cosas así, ¿no? Entonces, para ver cuál era, qué tanto protagonismo tenían estas personas, ¿no? Durante el desarrollo de las mesas, porque básicamente esa fue mi investigación, ¿no? Las mesas de negociación y hice un corte, ¿no? Pero cuando entrevistaba, sí tenía que aclarar siempre que yo ya no era trabajadora. Entonces, siempre tenía que estar aclarando y cuando iba con los presidentes, sí iba con mi carta. O sea, la escuela me dio como una especie de acreditación diciendo que estoy haciendo una investigación y llevé 1000 copias de eso. ujú, Entonces, eso les dejaba a todos, ¿no? Y siempre les decía, no te puedo grabar o no te puedo grabar, ¿no? Y si me decían que sí, bien. Y si me decían que no, no los grababa, ¿no? Pero sí, sí tuve varias grabaciones, ¿no? Por ejemplo, durante el 2018 fue cuando mm, tenía tiempo. O sea, por la universidad y por el trabajo, ¿no? Y qué pasa que lo pasa que mi investigación hace un corte al 2018, ¿ya? Entonces, como hace un corte al 2018, ya yo no tenía interés en participar en las mesas de negociación del 2019. Porque, ¿qué pasa que en el 2018 o sea, con una comunidad se cerró y con la otra comunidad vacaron al presidente y quisieron, todo lo que habían acordado, lo quisieron volver a faja cero. Entonces, eso pasó. Entonces, el 2018 era básicamente cuando yo tenía tiempo. En el 2019 también. En el 2019 me acuerdo que el inicio es que yo trabajaba en Lima y después yo empecé también a trabajar en el rubro minero. Entonces era en mis bajadas, en mis bajadas que tenía pues 7 días. Ahí me iba, ¿no? Entonces, ya en el 2019 ya no lo amarraba tanto hay un evento. Aprovechaba de que tal vez, por ejemplo, yo estuve para un aniversario de la comunidad o del distrito. Entonces, venía gente.
Entonces ahí aprovechaba, bueno, aproveché en participar, ¿no? Pero aproveché también en entrevistarlos, ¿no? Mm, Entonces eso hice, ¿no? y- Entonces era más que todo por eso y también yo tanteaba, porque como no me sabía yo todo el calendario, ¿no? De actividades, también tanteaba con los del área de asuntos sociales, bueno, relaciones comunitarias, asuntos sociales, eh, cómo estaba el tema, ¿no? Si iba a ir o había algo que iba a hacer de que tal vez dificulte las entrevistas, ¿no? Pero sí me valía de que ellos me conocían de cuando yo era practicante, ¿no? Entonces yo tenía ahí, ¿cuántos años tenía? 20, 21 creo, ya. Entonces, eh, sí, la gente, o sea, iba por ese lado, ¿no? Les preguntaba por su familia también, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de la negociación? ¿Piensas que se va a cerrar, que fue un buen acuerdo, ¿no? Ese tipo de preguntas, ¿no? Pero lo iba modificando de acuerdo al tipo de persona, ¿no? Porque tenía el perfil, ¿no? Comisionados. O sea, los comuneros que habían sido designados por la comunidad. Luego, autoridades comunales, o sea, el presidente comunal o el tesorero, ¿no? Y luego tenía comuneros que eran de la comisión, pero que al mismo tiempo eran lo que podríamos decirle comuneros notables, o sea, que habían tenido historia, trascendencia dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, por ese lado lo trataba de enfocar, ¿no? Observación no bueno, observación participante y no participante, ¿no? Porque no podía yo intervenir, ¿no? Ya en esa etapa de estudiante, ¿no? ujú. Estaba dentro de lo que podían hacer, ¿no? Porque incluso, como tú dices, ¿no? A veces confundían con que yo era funcionaria y, y me daban información falsa, tipo, este, vamos a hacerle una huelga a la empresa, ¿no? A ver qué tanto yo le iba a datearles a ellos, ¿no? También pulseando, midiéndome, ¿no? Eso también me pasó, ¿no? Pero como yo ya sabía más o menos cómo eran las personas de las cuales venía esa información, no lo, o sea, lo pasaba por un filtro, ¿no? Este, bueno, para empezar, la primera limitación fue el quechua. Yo en ese tiempo no sabía quechua, ¿ya? Este, entonces, eh, yo sí me sentí limitada de cierta forma, porque la gente sí me habla en español. O sea, no es que, pero cuando hacían sus bromas y eso, lo hacían en quechua. Ya, ese es uno. Dos es que, mm, eh, o sea, eh, era muy distinto, pues, el presentarme con otra faceta, ¿no? O sea, ya no siempre tenía que aclarar que ya no era trabajadora, ¿no? Y que esto se va a publicar, y que soy de la universidad, y que soy de antropología. Entonces, eh, yo creo que ya lo fui aprendiendo en el camino, ¿no? Eh, Era cómo abordar a la gente que tiene otro bagaje cultural, ¿no? Eso fue también algo que yo fui aprendiendo mucho en Huancavelica, es que a pesar que mis guías de entrevista pasaron muchas revisiones, ¿ya? Al final yo tenía que masticar la pregunta. Entonces, por ejemplo, eso para mí es algo muy clave, ¿no? De que el antropólogo, al momento de estar en campo, esté en la capacidad de poder moldear las preguntas para que la otra persona lo entienda, ¿no? Y algo que también me influyó mucho en el tema de la escritura de la tesis y todo eso fue que, no sé si fue, o sea, fue mi generación, etcétera, pero siempre había esta queja de que los antropólogos o los científicos sociales escriben para ellos mismos, que ellos no escriben para que gente común y corriente, que no es de la carrera, los pueda entender, ¿no? Entonces, cuando yo escribí mi tesis, yo me orienté a que sea comprensible por cualquier persona, ¿no? O sea, que alguien lo pueda leer y no se pierda, porque
justamente mi experiencia de entrevistar a la gente y a veces hacerles preguntas que según yo ya había pasado varios filtros y ya estaban súper aterrizadas, yo tenía que darle vuelta, vuelta, vuelta para que ellos me lleguen a entender qué es lo que yo quería saber, ¿no? Sí, yo creo que me faltó un poco más de entrenamiento, pero fue algo que fui descubriendo eh, y que fue de la mano en realidad con las capacidades que fui desarrollando como relacionista, porque en la escuela de antropología a mí no me formaron para ser relacionista, ¿no? O sea, para hacer este nexo. O sea, es algo que yo traté de transformar con las cualidades o las habilidades blandas que tengo yo, pero también con las habilidades que tengo yo para poder hacer una observación participante un poco más perceptiva, o sea, no esperar a llegar al final del día y plasmar todo en mi cuaderno y luego hacer la síntesis, sino era hacer una... O sea, esa es la forma como yo lo veo el relacionamiento comunitario, ¿no? Es hacer una etnografía, pero más rápida, ¿no? O sea, tengo que hacer una lectura del contexto de manera un poco más express y también de la persona, ¿no? Entonces, claro, estamos acostumbrados a que eso nos tiene que llevar muchas sesiones y escritura y esto, ¿no? Pero cuando estás en el día a día, tienes que hacerlo de manera más rápida, ¿no? Y tienes que tratar de juntar todo lo que puedes ver, todo lo que pueden decir, expresiones, todo lo que hacen para poder sacar una lectura en ese momento, ¿no? Y creo que eso me dio la antropología, ¿no?